Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Durante este tiempo en el que hemos recuperado la programación habitual en Canal Diocesano, hemos querido que estos programas de Enfoque estén dedicados a todo lo que ha sucedido durante estos 2 meses de pandemia, 3 meses de pandemia y que sigue sucediendo. Así hemos hablado con los profesionales sanitarios, hemos hablado con los responsables de las residencias de mayores y hoy toca hablar con ese colectivo aunado que dentro de ese nombre, el tercer sector, la plataforma del tercer sector, que incluye bajo este paraguas a entidades como Cáritas, como Cruz Roja, como ACEN, en definitiva, tantas y tantas entidades que a lo largo de todo el territorio están trabajando con los más desfavorecidos y que en estos 3 meses han tenido que dar algo más que el do de pecho. Para hablar de cuál es la situación del tercer sector en Castilla-La Mancha, tenemos con nosotros a Braulio Carles. Él es el presidente de la plataforma del tercer sector en Castilla-La Mancha. Braulio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, eres el presidente de la plataforma del tercer sector, también eres sacerdote, eres el vicario de Pastoral Social en el Obispado de Guadalajara, también eres el hombre de ACEM en Castilla-La Mancha. Yo no sé, de todos esos cargos, ¿con cuál te quedas o cómo los complementas? Bueno, siempre con el de sacerdote. O sea, y luego después los demás son sombreros que te tienes que ir poniendo en función de las circunstancias, en función de lo que significa la doctrina social de la Iglesia, lo que significa el Evangelio, lo que significa el bien común y el servicio a las personas. Entonces, desde aquí es más fácil ponerte el de vicario, ponerte el de responsable de ACCEN o el de Red de Lucha contra la Pobreza o el de la Mesa del Tercer Sector, pero ya son accesorios, son apellidos que llevas a tu nombre, que en definitiva es lo que más siempre nos identifica a todos. Bueno, decíamos que durante estos 3 meses de pandemia, el tercer sector, que agrupa a una inmensa cantidad de entidades, pero que más allá de las entidades, agrupa a personas comprometidas en ayudar a los demás, ha dado algo más que el do de pecho, aunque no haya tenido excesiva relevancia pública. Yo sé que vosotros no hacéis las cosas por el reconocimiento, pero a lo mejor hay que hacer una llamada de atención Claro. de lo que se ha hecho. Sí, ciertamente que sí. Bueno, para la gente que no sepa, el tercer sector engloba a todas las entidades sociales en Castilla-La Mancha, engloba también a todas las entidades de la discapacidad y todos juntos pues intentamos dar una respuesta en la sociedad y en el mundo civil. Entonces, desde ahí sí que yo quiero agradecer lo que estás diciendo, ¿no? Que también todas estas entidades creo que juntamente con el mundo sanitario, en todo este tiempo, hemos sido y seguimos siendo población en riesgo. No en vano, muchos de nosotros también hemos cogido el coronavirus. Y esto, pues, fundamentalmente debido a tu dedicación, a tu entrega a la gente, que evidentemente te lleva a ser población en riesgo. Y sí que es verdad, tuvimos hace no mucho una reunión con el presidente García Page y sí que le mostrábamos un poco nuestra queja, ¿no? Que no se nos había reconocido suficientemente a las entidades sociales, ¿no? Y es verdad que a partir de ese momento, pues bueno, ahí estamos trabajando, siempre hemos trabajado, porque nuestra vocación es trabajar de forma coordinada con todos los actores de los territorios, desde las administraciones hasta el mundo empresarial, pasando por la ciudadanía, el voluntariado. Todos somos importantes en lo que significa el tercer sector. Con lo cual, desde ahí sí que necesitamos a todos. Pero también es importante reconocernos. Y yo creo que ni al tercer sector, ni en muchas ocasiones a las entidades de iglesia se les ha reconocido en el trabajo que estamos haciendo. Y yo creo que es muy importante que se reconozca, no porque busquemos protagonismo, no porque busquemos la foto ni populismo, no, no es esto, sino porque también la ciudadanía tiene que saber lo que estamos haciendo y tiene que saber el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio, el riesgo. Entonces, sí que desde ahí, pues hemos echado un poquito en falta la falta de reconocimiento. Pero bueno, no obstante, hemos seguido trabajando, hemos seguido esforzándonos, hemos seguido pues nuestro día a día, atendiendo las necesidades de los menores, de la discapacidad, de los mayores, de los inmigrantes, de la cantidad de personas
que necesitan apoyo diariamente. Yo, por ejemplo, de diario vivo en Guadalajara. En Guadalajara, en lo que es la Casa Nazaret, hay un proyecto que Cáritas y Accent llevan conjuntamente. Estamos atendiendo cerca de 3.000 personas diarias. Y bueno, pues ciertamente esto es un esfuerzo muy grande. E igual que este gesto, pues podrían hablar otras entidades como puede ser Cruz Roja o puede ser Cáritas en otras provincias o puede ser otras entidades como CEPAIN o el Secretariado Gitano, por citarte algunas de ellas, ¿no? Que pertenecen a todo esto, todas las de la discapacidad, por supuesto. Entonces, en este momento todos tenemos que echar el resto, todos tenemos que echar un plus que diariamente lo damos, pero ante la persona que está sufriendo, que está pasando por el COVID, que está teniendo más dificultades o por la situación que sea, el tercer sector ahí está para apoyar y para acompañar. Braulio, reconocimiento social público quizás no lo habéis tenido, yo creo que hay que constatarlo, pero sí que habéis tenido... Yo diría que no lo hemos tenido suficientemente. Vale. Pero sí que habéis tenido señalamiento, o sea, sí que ha habido muchos focos informativos y algo más que informativos, buscando la polémica, buscando incluso, a lo mejor la palabra es un poquito dura, escarnio, en los centros de mayores, las residencias de mayores, los centros de dependientes, o aquella campaña que salió en redes sociales diciendo ¿dónde está la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? O sea, para unas cosas sí que estamos en primera línea y para otras cosas como que nos cuesta. Sí, por deslindar un poco lo que dices, ¿no? Primero, las residencias de mayores. Yo creo que el sufrimiento de los directores, de las personas mayores, de los centros residenciales de la tercera edad, ese sufrimiento ha sido muy grande, muy grande. Y el sufrimiento fundamentalmente ha sido debido a que les han cargado a ellos, desde el propio gobierno central, les han cargado a ellos la responsabilidad, una responsabilidad que es imposible asumir. No puede ser que un médico con el equipo de enfermería pueda asumir 40, 50 o 60 COVID en una residencia. ¿Qué ha ocurrido? Que los que se han podido salvar se han salvado y los que no, pues no. Pero no porque hayan tenido la posibilidad de invertir, de hacer pruebas o de derivarles a los centros hospitalarios como hubiera sido normal y evidentemente el nivel de fallecimientos hubiera sido mucho menor. Yo creo que culpabilizar a las residencias de mayores de todo esto es un gran despropósito. Es un gran despropósito. Es más, si me fuerzas, yo casi me atrevería a hablar de una especie de eutanasia encubierta y de dejar de lado a la gente mayor y bueno, pues de hecho hemos visto como en los hospitales, en las UCIs no ocupaban en primer lugar la gente mayor, sino que si había gente más joven iban delante. Yo creo que hay que crear estructuras para que todo el mundo, no podemos discriminar a nadie por ser mayor. Los que todavía tenemos padres mayores, no nos gustaría que discriminasen a nuestros padres por el hecho de ser mayor. Con lo cual, yo creo que no podemos hacer una lectura frívola o superficial o desviar el problema. Creo que las residencias de los mayores han hecho un magnífico trabajo, un trabajo sobrehumano, un trabajo espectacular, sin medios, como en muchos casos los médicos han tenido también, sin medios, sin recursos, y desde ahí han hecho todo lo posible. Entonces, yo creo que es el momento no de echar las culpas a las residencias, sino de trabajar juntos, solucionar los problemas, y esta es la clave, porque estamos viendo a un nivel nacional cómo los gobiernos, los partidos políticos se echan la culpa unos a otros y vemos la ciudadanía que tienen que solucionar los problemas y que tienen que unirse y trabajar juntos por el bien de la sociedad, no estar tirándose todo el día los trastos unos a otros como si fuera ese el camino de la solución de los problemas de los ciudadanos. No es así. Entonces, yo sí quiero levantar una lanza a favor de todas las residencias de mayores. En Cáritas de Sigüenza, en Guadalajara, tenemos una en la residencia de Lovera y excepcionalmente, no ha habido ningún fallecido. Pero eso no quiere decir que no pueda haberlos. Y eso no quiere decir que un nuevo contagio ocurra en situaciones como ha ocurrido en otras residencias. Pero yo lo que sí quiero decir es que hay que aprender de los errores y las lecciones que tenemos que aprender todos, desde los gobiernos hasta el último de los ciudadanos,
es ver cómo trabajamos juntos, cómo nos coordinamos juntos, cómo hacemos las cosas juntos y cómo lo que ha pasado en las residencias ahora no vuelve a pasar. No se trata de culpables, no se trata de echar la culpa a las residencias, sino qué tengo que hacer para que esto que ha pasado no vuelva a pasar. Y ese cómo le corresponde a los que hacen política, a los gobiernos. Y desde ahí el otro punto que te decía, el papel de la Iglesia. La Iglesia ha estado ahí continuamente, las cáritas parroquiales, en las diócesis, los capellanes de los hospitales, tantos y tantos sacerdotes que hemos estado ahí en función de nuestras posibilidades. No en vano, muchos, entre ellos yo, hemos cogido el coronavirus. Por algo habrá sido, no por estarte que había que estar encerrado en casa, pero también había oficios, había vocaciones, había profesiones que te exigía estar en la calle y estar con la gente y atender a la gente. Entonces, yo igualmente, igual que el tercer sector y tantas otras realidades, yo os hubiera agradecido un reconocimiento a Cáritas, un reconocimiento a la Iglesia, un reconocimiento a las entidades eclesiales, un reconocimiento a tantas y tantas realidades sociales que han estado ahí de forma callada y silenciosa, dando el do de pecho, entregándose a la gente y, como digo, no es el momento o de callar o de culpabilizar, es el momento de unirse. Y yo creo que esto es lo que pedimos los ciudadanos a los gobiernos, que es al gobierno y a los partidos políticos, que se unan, que trabajen juntos, que sumen y desde ese sumar, pues que encuentren los mejores caminos para la ciudadanía. Y esto es verdad que en este momento ha sido sobre todo dirigido al gobierno estatal, en el estado de alarma, sí era, pero es verdad que tienen que seguir surgiendo y en el caso nuestro de la región, pues hay que decir, por ejemplo, en la residencia nuestra de mayores de Alovera ha habido una comunicación muy, muy fluida y muy cercana con la administración regional. En otros campos que también hemos tenido una comunicación muy cercana, muy entrañable, muy de tú a tú, muy de diálogo con la administración regional, sobre todo con la Consejería de Bienestar Social, que es en el campo donde estamos más vinculados. Y esto yo creo que tenía que servir de ejemplo para toda la nación, tenía que servir de ejemplo para que dejasen ya de una vez de tirarse de trastos en la cabeza y buscasen todos juntos cuál es el bien de los ciudadanos, no mi interés político. Desde luego que ese es el sentido común de la sociedad. Lo que pasa es que no se ve reflejado en tantos ámbitos políticos donde lo habitual es la refriega y sobre todo esa acusación permanente, el y tú más, que tanto desilusiona. Yo creo que hay un sentimiento de desilusión por parte de los ciudadanos. Pero vamos al día a día, y el día a día es que la plataforma del tercer sector a nivel nacional la semana pasada convocaba una rueda de prensa, lanzaba una campaña diciendo estamos al borde del colapso, claro, porque todos tenemos una buena voluntad, pero la buena voluntad tiene que ir unida a medios humanos, técnicos, en definitiva a medios económicos. Entidades como Cáritas, como Cruz Roja, como ACEN, como otras tantísimas entidades, agrupáis a 28.000 ONGs de toda España, no tienen un pozo donde sacar dinero así de una forma, bueno, permíteme la expresión, milagrosa, ¿no? Sí, sí que es verdad que esta situación a todos nos ha desbordado, nos ha pillado absolutamente de sorpresa. Parece ser que ya llevamos tiempo en ello, pero no sabemos identificarlo bien. Es verdad que ha habido, pues nos ha venido de repente y además, pues una situación muy grave, muy preocupante, que se ha dado por delante a mucha gente, mayores y no tan mayores, y evidentemente, pues esto en este momento requiere de recursos humanos y recursos económicos. Y esto pasa, pues como están haciendo algunos ayuntamientos, o están también viendo la propia Consejería de Bienestar Social con la que más estamos trabajando nosotros, y se trata de ir buscando soluciones de forma conjunta y de invertir mucho dinero. Yo hace muchos días le decía a un alcalde, le decía, si hace falta 3, tenéis que darnos 4. Ya devolveremos la que sobra, pero no se hace falta 3, vamos a ver cómo con 1 lo apañamos. Si esta es la política que vamos a tener, es una política errónea, es un craso error. Y es un craso error fundamentalmente porque lo que en este momento se necesita es invertir, porque no es gastar, es invertir en función de las necesidades que tenemos. Y el invertir significa, ¿cuánto necesitáis? 3, toma 4 para que trabajen más tranquilamente. ¿Cuánto necesitáis? 3,
Toma uno, a ver si te apañas. Si esa es la política, es, como te digo, un grave error que no nos va a ayudar a solucionar este problema, sino a complicarlo mucho más y a agravarlo. Como te digo, creo que es un momento para invertir, no para gastar. Y la inversión pasa por esto. Entre las propuestas que hacéis desde la plataforma del tercer sector a nivel nacional, se habla de ese rescate económico, rescate financiero, obviamente no para vosotros, hay que explicarlo, sino para poner en marcha todos esos programas que han afectado a tantas y tantas personas vulnerables con los que ya veníais trabajando y los que se han incorporado por el parón de la economía. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de un tema que tú conoces muy bien porque llevas mucho tiempo vinculado a ACEM. Por ejemplo, se habla de pedís una regularización de los inmigrantes ilegales. ¿Está España preparada sociológica y políticamente para lo que supondría un proceso de regularización extraordinario? Porque yo creo que a nivel laboral se ha visto que son necesarios. Si faltaban datos, los hemos tenido todos durante estos meses. Yo creo que, en primer lugar, España siempre ha sido, y Castilla-La Mancha siempre ha sido, un país y una comunidad solidaria y generosa. En este momento no debemos dejar de serlo. Es verdad que el momento es complicado y no podemos ser ingenuos o hacer unas reflexiones un tanto románticas. Hay que ser realistas y hay que saber que, como tú bien dices, necesitamos a la población inmigrante. Estén irregulares o estén regulares. Estén documentados o estén indocumentados. Entonces, los necesitamos. Hay que ver cómo se necesitan. Y hay que ver de qué manera se regula todo esto. Porque, por un lado, ni podemos poner puertas al campo, porque van a seguir viniendo, ni tampoco tenemos capacidad para acoger a todos. Con lo cual, hay que elaborar políticas migratorias según el momento, pero buscando la solidaridad, la generosidad, la apertura, la acogida. Hace falta solamente asomarte a África o asomarte a Latinoamérica para descubrir la realidad, para descubrir la pobreza. Oíamos estos días atrás que el COVID, a pesar de que en Europa está llevándose muchas vidas, nunca va a ser como va a ocurrir en Latinoamérica o en África. Estábamos oyendo estos días atrás cómo en Perú la gente se moría por las calles, por ejemplo. En África vamos a ver todo esto cómo se va desarrollando, pero evidentemente nunca tendrá que ver nada las muertes por el COVID en Europa que en Latinoamérica, que en Asia o que en África. Esto quiere decir que estamos jugando ligas diferentes, que estamos posicionados muy diferentemente. Y en esa diferencia en la que nos posicionamos, los países más fuertes y más poderosos tienen que tender la mano al más débil, porque si no es por generosidad y solidaridad, tenemos que pensar en ellos por egoísmo. Y alguien que esté en un ERTE, que esté en un ERE, que se ha quedado sin trabajo, que sea destinatario de las caritas parroquiales, de los programas de Cruz Roja, que vaya a los comedores sociales, yo entiendo que es difícil que entienda este mensaje, pero en una aldea global como la que estamos, no podemos dar respuestas parciales, sectarias, no podemos decir primero los nuestros y ya veremos qué hacemos con los demás, porque eso no es humano, eso es un gesto de egoísmo, que además ese egoísmo se vuelve en nuestra contra, porque el que lo está pasando mal no va a tener normas ni reglas, lo que va a querer es dar un alimento mínimo a su familia, con lo cual es necesario que juntos busquemos caminos de solución para estas realidades, para la migración irregular, para la sociedad en general, y desde ahí necesitamos mano de obra, que a la vez la migración no es igual a mano de obra, pero necesitamos mano de obra, y de esa mano de obra tenemos también que trabajar todo el tema de la integración, el idioma, la formación, las redes sociales. Es decir, el inmigrante no es solo mano de obra, es una persona como cualquiera de nosotros, con lo cual debe ser tratada con la misma dignidad y debemos buscar la integración como con cualquiera de nosotros. Bueno, una última pregunta, Braulio. Hablamos de la necesaria complementariedad entre la labor de las administraciones públicas, independientemente de su nivel, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, el Estado, y la labor de entidades privadas como son estas ONGs de las que estamos hablando. Parece que muchas veces las administraciones públicas, cuando lo hacen, se quedan en el elogio, en el ánimo, lo estáis haciendo muy bien, gracias a vosotros sale todo esto adelante, pero claro, tienen que poner un poco de su parte y ese poco es fondos económicos.
Sí, nosotros en este sentido es verdad que siempre vamos a pedir más y este momento requiere invertir muchos fondos económicos. Pero es verdad que nuestras relaciones a nivel regional, a nivel provincial, a nivel local son buenas. Yo diría que incluso muy buenas, muy cercanas. Y además, no solo esto. Ahora, por ejemplo, venimos de un proyecto para el mundo rural con la Diputación de Guadalajara que estamos trabajando, varias entidades y, evidentemente, son recursos económicos que los responsables políticos, en este caso el presidente de la Diputación de Guadalajara, va a destinar para atender a las personas mayores del mundo rural, para que no se queden solos, para que puedan mantenerse en su pueblo, para que no tenga que irse con los hijos o irse a una residencia de mayores. Con lo cual son medidas que requieren fondos económicos y que se están dando. Nosotros sí que es verdad que estamos contentos en la relación que hay a nivel regional con las administraciones, a nivel provincial y a nivel local. Eso no quiere decir que no se necesiten más. Eso no quiere decir que haya habido unos presupuestos que hayan destinado unas partidas económicas y que esos presupuestos, según el momento en el que se presupuestaron y según el contexto, no tiene que ver nada con el contexto en el que estamos ahora. En unos sitios se han reconducido como buenamente han podido y en estos tienen que hacer lo que puedan de forma extraordinaria o como buenamente puedan hasta el final de año. Pero sí que es verdad que se requieren más recursos. Y ya digo, sí que es verdad que en espacios más concretos, como es a nivel regional, como es a nivel provincial o local, las relaciones son buenas, aunque siempre vamos a pedir más, evidentemente, porque siempre va a hacer falta más. Bueno, pues muchísimas gracias, Braulio. Te preguntaríamos también, ¿qué has aprendido de pasar el COVID? Es una buena pregunta. Yo creo que esta pregunta nos la teníamos que hacer todos. ¿Qué hemos aprendido? Y yo te digo, para empezar, mi familia la ha pasado, yo lo he pasado. Bueno, pues lo primero es a ser más humanos. Lo primero, o lo segundo, si quieres, a tener también en cuenta el sufrimiento del otro. En mi caso también aprovechar y rezar más, que es importante en la vida de la persona, en la vida del creyente. Y a escuchar más, porque no solamente unas personas han enfermado por el COVID, pero otros han enfermado con depresiones, porque la situación ha sido muy compleja, es muy compleja. Y desde ahí, pues ciertamente están apareciendo realidades muy duras, difíciles, extrañas, con las que no contábamos. Y entonces yo creo que es muy importante saber estar ahí, ser humanos, ser acogedores, ser solidarios y tener capacidad de escucha y de comprensión. Ponerse en el lugar del otro, ¿no? Algo que parece sencillo, pero en muchas ocasiones nos cuesta mucho. Muchísimas gracias, Braulio Carles, por estos minutitos para Canal Diocesano. Buenas noches. Buenas noches y gracias a vosotros. La pandemia provocada por el COVID ha anulado en tan solo 2 meses todo lo recuperado económica y socialmente tras la crisis del 2008. Es una de las principales reflexiones que arroja el informe FOESA del año 2020. Ya saben que FOESA es una entidad vinculada a Cáritas Española y que fue presentado la semana pasada. Hablamos ahora con Guillermo Fernández, técnico de equipos de FOESA. Guillermo, este informe siempre es una llamada de atención a toda la sociedad, desde los ciudadanos hasta las administraciones públicas y también los partidos políticos. ¿Tanto afectado el COVID-19? ¿Es una realidad tan punzante para hacer esta afirmación tan categórica? Para utilizar una metáfora muy gráfica, es como si a cualquier ciudadano le hubieran metido una puñalada de repente, en lo más profundo, y haya desestabilizado totalmente. Tened en cuenta que cuando en Cáritas estamos hablando de estos datos, nos estamos refiriendo en este caso específicamente a las personas que están en peor situación de nuestra sociedad, a la exclusión social más grave. Personas y familias que no tenían ya ninguna reserva en su depósito, que no tenían fondo de armario y que de alguna manera esta situación las ha trastocado totalmente y las ha borrado de un plumazo todos los esfuerzos que habían venido haciendo los últimos 5 años para poder sobrevivir de una manera independiente y autónoma de la protección social y de las organizaciones sociales. El informe FOESA y la actividad diaria de Cáritas nos invita siempre a ponernos en la piel del otro, las personas que viven al día. Todo esto se ha venido abajo con este parón tan drástico de la economía.
Claro, fíjate, se habla mucho de si vamos a hacer una recuperación en V, donde hemos Sí. caído rápidamente y vamos a subir rápidamente. Mm. Nosotros creemos que nuestra recuperación va a ser una recuperación más como si fuera una L. ¿En qué sentido? Bueno, pues que va a haber parte de la sociedad que va a conseguir reengancharse de una forma relativamente rápida a la recuperación, pero va a quedar un pozo de gente que se va a sumar a los que ya estaban en exclusión social más grave, porque sus sectores van a tardar o mucho más tiempo en recuperarse, o porque se van a reconvertir, o que van a terminar cerrando. Solamente un dato para que todos vuestros espectadores lo conozcan, ¿no? Mucha gente que está en el espacio de la exclusión social grave se mantenía de un empleo, pero de un empleo en la economía sumergida, de un empleo totalmente precario. Bueno, pues casi la mitad de esos empleos han desaparecido totalmente, con lo cual, pues al final tenemos una situación donde la gente no se puede agarrar a tener un ingreso, el ingreso que se habían buscado a los 3 últimos años, sino que en ese sentido van a quedar probablemente sumando las cifras de las bolsas de pobreza y exclusión que ya íbamos arrastrando poco a poco, porque las recuperaciones siempre van dejando gente atrás y van sumando la bolsa de personas que se encuentran en esa situación. Economía B, economía sumergida frente a la economía A, la economía que te facilita un número de la seguridad social, que te facilita papeles, que te facilita estar en la realidad burocrática, por así decirlo. ¿Qué hacemos con las personas que están en esa economía sumergida, en esa economía B, y que prácticamente parece que están desaparecidas? Efectivamente, tú fíjate que nuestro gobierno ha construido lo que ha llamado el escudo social, que efectivamente no se construyó ni por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ni por el gobierno de Mariano Rajoy en la anterior recesión. No hubo grandes medidas. Este gobierno ha intentado poner adelante grandes medidas con un coste económico impresionante. Pero claro, estas grandes medidas están dirigidas básicamente para las grandes mayorías sociales, para las clases medias de este país, que son las que se van a poder beneficiar de ese tipo de ayudas. Es verdad, con serias dificultades de tramitación, de acceso, bueno, pues porque todo esto nos ha pillado a todos de una forma que ha habido que reconvertir rápidamente y hacer un gran esfuerzo de rapidez para poder atender esas necesidades. Pero claro, se escapan por los intersticios de todos esos elementos aquellas personas que vivían en los márgenes, que en el caso de España es un número relativamente importante. Recordad que cuando presentamos el informe FOESA hace casi un año, estábamos hablando casi de 4 millones de personas que se encontraban en la exclusión social grave. Cáritas, en este momento, de 1,5 millones de personas que tenemos más o menos en volúmenes de atención, ya estamos detectando que aproximadamente 450.000 se han quedado totalmente sin ingresos y sin percibir ningún tipo de ayuda de protección social, porque son personas y hogares que no cumplen esos requisitos, no cumplen esos mecanismos para poder acceder a la protección social, que en principio está pensada para las grandes mayorías, pero no para las pequeñas minorías que tanto están sufriendo en este momento. En la presentación de este informe FOESA, que coincidió también con la presentación de la memoria de Cáritas, hablabais de un doble derecho: el derecho a la supervivencia material y el derecho a la inclusión social. ¿A qué nos referimos cuando habláis del derecho a la supervivencia material? Lo que estamos hablando es nuestros mecanismos de protección social necesitan diferentes pilares para resolver las necesidades humanas. Tenemos el pilar de la salud, que nos protege de nuestras necesidades de enfermedad. Tenemos el pilar de las pensiones, que nos protege en nuestras situaciones de vejez. Tenemos el pilar de la educación, que nos ayuda a mejorar esa sociedad en términos de igualdad de oportunidades. Pero claro, necesitamos un pilar que nos ayude para sobrevivir materialmente. Y ahí ha llegado una nueva prestación, que es el ingreso mínimo vital, que entendemos que puede dar parte de respuesta junto con el conjunto del sistema de garantía de ingresos mínimos, que esperemos que sea reformado poco a poco, que daría respuesta a ese derecho a la supervivencia material. Pero es un derecho que no debemos vincular al derecho a la inclusión social, donde en ese sentido uno debería poder acudir a unos servicios sociales públicos para poder acceder a programas, servicios, ayuda por parte de los técnicos, para poderse incorporar de una forma autónoma a obtener sus propios ingresos, sus propios medios de supervivencia. Si digamos ambas cuestiones, creemos que estamos en un error. No podemos condicionar la supervivencia a la participación en un programa vinculado a los servicios sociales, sino que tú tienes que tener derecho a tener unos medios de subsistir y luego tienes que tener un derecho independiente a poder participar socialmente. Esa desvinculación es lo que está reivindicando Cáritas. Os pongo un simple ejemplo. Gran parte de la pobreza en España no depende de no tener un ingreso vía trabajo, depende de una enfermedad, depende de que tengas una enfermedad que no está cubierta por el sistema público de prestaciones de protección social. A esas personas no se las puede pedir trabajar. Sin embargo,
El ingreso mínimo vital te exige el requisito de querer incorporarte al mercado de trabajo, con lo cual está dejando fuera a un gran sector de población que no va a poder incorporarse nunca a ese mercado de trabajo. Por eso reivindicamos esa desvinculación del doble derecho. Derecho a supervivencia por un lado y derecho a la inclusión social por otro. Y desvincular los condicionamientos entre este tipo de prestaciones o ayudas públicas. Cuando se ha planteado el ingreso mínimo vital se ha hecho desde el foro de la política y ha sacado a la luz diferentes posiciones políticas, incluso ha sido elemento, por un lado, de arma arrojadiza y por otro también elemento negociador entre los partidos políticos. Hay un argumento que se ha hecho público, que ha sonado bastante durante este tiempo. Se trata de recibir una paga y no trabajar. ¿Es así, Guillermo? Bueno, no es que tenga que ser así, es que además en nuestro caso, que somos científicos sociales, ya se ha averiguado hace muchos años que eso no es verdad. Hemos averiguado durante los últimos 20 años, hemos hecho un seguimiento de toda la gente que ha cobrado las prestaciones mínimas en las diferentes comunidades autónomas y hemos constatado que más del 80% de las personas que la han cobrado solo han estado un año vinculados a ellas. Se han incorporado rápidamente a buscarse sus medios de subsistencia por su propia voluntad. Esto no es una paga que genere personas vagas o personas que no quieran que quieran seguir adelante. En la experiencia de Cáritas, la gente se levanta por las mañanas, intenta buscar un ingreso, intenta buscar un trabajo para sus hijos, intenta buscar una vida digna. Y solo aquellas personas que tienen enormes dificultades para obtener un ingreso de forma autónoma, os he puesto ese ejemplo antes, pero habría cientos de ejemplos que podríamos ver. Imaginaros una persona que tiene un cáncer, pero que no le da derecho a una prestación por esa enfermedad, pero durante esos periodos de 2, 3 o 4 años de tratamiento es imposible que se acceda al mercado de trabajo, esa situación le acaba hundiendo a efectos de ingresos y no tiene ningún apoyo, ningún capital social a su alrededor que le pueda ayudar. Esa circunstancia cada vez existe más en nuestro país. Si no tenemos una prestación que la cubra, al final, económicamente nos va a costar mucho más caro porque le vamos a tener que atender en recursos de emergencia, que son infinitamente más caros que una prestación de estas características que, de alguna manera, permita que la gente coma. Porque no estamos hablando de grandes cantidades, estamos hablando de una cantidad que te permite pagar tu alimento, como mucho, porque desde luego, como le sumes el gasto en vivienda, desde luego esa paga desaparece absolutamente. Con lo cual yo creo que aquella gente que duda sobre que este tipo de ayudas pueda ser beneficiosa, ya le decimos que nuestra experiencia de muchos años es que es totalmente beneficiosa y no genera apenas ese tipo de situaciones, más allá de que siempre puede haber personas que hagan mal uso, pero no solamente entre los pobres, sino entre los ricos o entre toda la sociedad. Si de algo sabe Cáritas, no solamente desde su trabajo día a día con las personas más necesitadas, sino también a través de estos estudios científicos, sociológicos que se llevan publicando desde hace años, es de lo que le pasa a la sociedad española. Además, en este estudio habéis incorporado las encuestas, la información que os han aportado las 70 Cáritas diocesanas que están repartidas por todo el territorio español. ¿Se puede hablar de un reparto homogéneo de la pobreza en España, de la pobreza severa en España, o realmente hay también diferencias territoriales entre la pobreza en España? Mirad, para nosotros ha sido muy difícil consolidar los datos porque, como comprenderéis, desde Cáritas en esos 3 meses hemos estado volcados prácticamente en la acción y en intentar hacer llegar la ayuda de supervivencia a la gente. Poco a poco hemos ido recabando la información, todavía no hemos conseguido tener unos datos consolidados a nivel territorial que nos permitan responder claramente a esa pregunta. Sí intuimos, por algunas informaciones que ya tenemos, que los grandes núcleos urbanos donde el COVID ha pegado más fuerte, pues que ahí se ha producido, y además donde se producen los grandes núcleos de población, donde ahí de alguna manera sí que ha habido un aumento mucho más rápido y mucho más grande de las necesidades de la gente. Por ejemplo, Madrid y Barcelona, que son grandes polos de creación de trabajo, y ahí hay mucha gente enganchada al mundo laboral, pues eso al haber desaparecido, pues rápidamente ha habido mucha gente que ha caído en ese sentido, ¿no? Entonces no tenemos todavía esos datos totalmente repartidos, ¿no? Pero sospechamos que este tipo de variables van a influir en el futuro. La imagen de la recuperación económica en España para Cáritas tiene forma de L. ¿Cuáles son otras propuestas económicas que lanzáis en este informe FOESA? Hay un elemento que nos parece importantísimo. Se está hablando en este momento mucho de esta idea de las colas del hambre,
donde la gente está teniendo problemas para la supervivencia puramente alimentaria. Nosotros pensamos que se está hablando muy poco, y esto va a causar un gran daño a las familias, a los hogares, sobre una emergencia habitacional que se está empezando a gestar. Casi el 20% de las familias que acuden a Cáritas ya están recibiendo avisos por parte de los dueños de los pisos donde viven de que tienen que empezar a procurar pagarles y no tienen manera de hacerlo. Una de las propuestas que llevamos o que traemos es, dado que el Gobierno ha creado el ingreso mínimo vital y existen una bolsa de 1.500 millones de euros que estaban dedicando las comunidades autónomas a las rentas mínimas para atender a esta población, creemos que es una buena oportunidad para ese dinero vincularlo a otras necesidades que tienen que ver con esta población, como por ejemplo el tema de la vivienda. Porque el ingreso mínimo vital no da para pagar una vivienda, pero ni de lejos. Es decir, imaginaros un ingreso mínimo de una persona que le paga el ingreso mínimo vital 440 euros, de traer de ahí solamente el ingreso a la vivienda. ¿Qué le queda? Pues prácticamente nada, si es que encuentra algo para lo que vivir. Con lo cual, creemos que tenemos una oportunidad de oro para que los servicios sociales públicos, las comunidades autónomas, refuercen el trabajo en la pobreza haciendo políticas de acceso a la vivienda. Este sería uno de los primeros retos que hemos puesto sobre la mesa, ¿no? También habláis de solidaridad, bueno, de política fiscal empleando un nuevo término, solidaridad fiscal. ¿A qué os referís? En el tema de la política fiscal, de lo que hablamos básicamente es del fenómeno de la solidaridad fiscal de los españoles. Estamos muy preocupados con la sensación de que, de alguna manera, los españoles en general confiamos tremendamente en los servicios públicos cuando tenemos una necesidad colectiva, confiamos mucho en nuestra sanidad, confiamos mucho en la educación, confiamos mucho en nuestro sistema de pensiones. Sin embargo, no estamos tan dispuestos a rascarnos el bolsillo para mantener o para mejorar esos sistemas. De alguna manera hemos venido observando en estos últimos años cómo ese sentido de solidaridad fiscal ha ido decreciendo en valor dentro del conjunto de la ciudadanía. Estos 5 últimos años de recuperación han servido para que gran parte de los valores de la ciudadanía española de apoyo a nuestros mecanismos de protección social se fueran recuperando después de la gran recesión. Sin embargo, la solidaridad fiscal no se ha recuperado, de hecho ha tendido a empeorar. Tenemos que darnos cuenta de que si queremos tener unos mecanismos de protección social decentes y que lleguen al conjunto de la población, vamos a tener que poner todos de nuestro bolsillo y no podemos confiar solamente en el dinero que pueda venir de la Unión Europea, que generosamente está planteándose en este momento unos mecanismos diferentes a los que se planteó hace 8 años, cuando la gran recesión. No podemos confiar solamente en ese dinero, sino que también nosotros nos tenemos que responsabilizar de nuestra situación y de lo que tenemos que poner en la bolsa común. Desde ahí es donde estamos trabajando el tema de la fiscalidad, no tanto desde el punto de vista de las medidas concretas, porque este es un terreno de alta ideologización, donde en el momento que uno se mete, pues parece que hay ataques desde todos los lados. Bueno, creemos que hay que poner en el centro las necesidades humanas, poner en el centro a las personas y pensar si no queremos dejar a nadie atrás. Y la forma de ello es que al final todos, y sobre todo las clases medias, vamos a tener probablemente que sacrificarnos un poco para poder mejorar el panorama de todos y no dejar nadie atrás. Hablábamos de solidaridad fiscal y ahora le quitamos el adjetivo. Guillermo, hablamos de solidaridad. ¿Cómo está respondiendo la sociedad española a esta situación de crisis en la que ya estamos? Sin duda alguna, la colaboración de la gente está siendo tremenda. Nosotros hemos duplicado casi el 2,7% del esfuerzo que estamos haciendo en inversión en ayudas a la gente. Y esto ha sido posible por el aumento de los donantes, no solamente particulares, sino de las grandes empresas o de los pequeños empresarios, ¿no? Y eso es lo que nos está permitiendo salir adelante y prestar esta ayuda. Sin embargo, aquí tengo que hacer una pequeña reflexión, y es la siguiente. Pareciera que esta crisis podría traer entre nosotros un incremento de la solidaridad como sociedad. Nosotros tenemos algunas dudas en este tema y yo creo que todavía es pronto para hablar de todo esto, porque no sabemos muy bien si esta solidaridad que ha nacido con el coronavirus va a ser una solidaridad muy vinculada al concepto de la emergencia, o va a ser una solidaridad que se va a traducir después en algo más estructural en la sociedad española. Tenemos todavía dudas de que esa solidaridad que ha surgido en estos momentos no vaya a tener que ver solamente con el momento de la emergencia y no con un momento más en el medio y largo plazo. Creo que es pronto todavía para poder sacar conclusiones en torno a este aspecto, sobre todo por la trayectoria que traíamos del deterioro
paulatino que venía teniendo la solidaridad en España desde un punto de vista de una solidaridad mucho más física, mucho más del cariño, mucho más del afecto, mucho más del contacto, hacia una solidaridad más líquida, más evanescente, que tiene que ver con la solidaridad desde el marco virtual. El informe FOESA siempre es una llamada de atención a toda la sociedad, una especie de pepito grillo, ¿no?, que llama a las conciencias de cada uno de nosotros como sociedad y como actores políticos. Pero en ocasiones pasa, por lo menos a mí me da esa sensación, que las administraciones públicas elogian la labor de Cáritas y la labor de otras entidades, pero se quedan ahí en el elogio. Parece que el ayudar a los demás, el defender la dignidad de las personas, tenía que ser algo complementario entre las administraciones públicas y entidades privadas como Cáritas. ¿Qué te parece a ti, Guillermo? Totalmente. Quiero decir, yo creo que desde Cáritas estamos y estaremos abiertos a la colaboración con nuestras administraciones públicas, sean del partido que sean. Eso nos da absolutamente igual, porque nosotros nos encontramos en el servicio a las personas y desde ahí, si la actitud de servicio por parte del gobierno está presente, va a encontrar, tanto a nivel general como en la comunidad autónoma, como en cualquier ayuntamiento, va a encontrar en nosotros un colaborador leal y que va a estar apoyando diversas iniciativas y sin importarnos de cuál es el credo, cuál es la condición, cuál es la ideología de las personas que están ejerciendo esas responsabilidades. Es nuestra misión y es nuestra vocación. Pero es verdad que en este momento, quizá también porque, por hablar simplemente de este momento, ¿no?, yo creo que el propio gobierno está desbordado por una situación tan tremenda y que en 3 meses ha tenido que intentar dar la vuelta a un montón de cosas, ¿no? El ambiente de crispación que se está viviendo tampoco nos ayuda absolutamente nada. Yo creo que tenemos que recuperar un espíritu absolutamente mucho más cordial, a pesar de las diferencias ideológicas, pensando sobre todo en el bienestar de las personas, que es lo que al final a todos nos debe de unir, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que siempre desde Cáritas vamos a pedir que a las organizaciones sociales se les pueda apoyar mucho más, que también a los propios servicios sociales públicos se les pueda apoyar mucho más. Recordar que dentro de las medidas del gobierno había 1.000 millones para repartir a los servicios sociales y que esos 1.000 millones han desaparecido por arte de Birloque, con lo cual también eso va a ser en detrimento de la propia ciudadanía. Con lo cual, en ese sentido, sí que estamos preocupados en que los apoyos puedan llegar también por parte del gobierno, efectivamente. ¿Y dónde están esos 1.000 millones, Guillermo? Bueno, pues entendemos que los habrán derivado a otras necesidades, ¿no? Digo, en este momento hay muchas necesidades dentro de las administraciones públicas, el pago de los ERTES, la mejora de todo lo que tiene que ver con la protección en el ámbito residencial. Bueno, entendemos que tiene muchas necesidades, pero es verdad que esa partida que se había prometido para los servicios sociales, pues de momento no ha llegado y no está previsto, por lo que nosotros conocemos, de que pueda llegar. Confiamos en que se pueda recuperar esa reinversión a los servicios sociales públicos, que es una de las patas fundamentales que tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos locales, pues para poder echar una mano a la gente, a sus vecinos. Pues aquí quedan las propuestas de Cáritas, las propuestas del informe FOESA que nos han llegado gracias a Guillermo Fernández, técnico de equipos de Cáritas. Muchísimas gracias una vez más por haber tenido estos minutitos para Canal Diocesano y a seguir trabajando, Guillermo. Pues muchísimas gracias a todos y sobre todo enhorabuena a vuestros teleoyentes que sean miembros de la Iglesia y que estén en este momento echando una mano, porque nuestra capilaridad nos permite estar al lado de la gente que más lo necesita. Bueno, pues ahora es el tiempo de despedir también este espacio, este enfoque dedicado a Cáritas, dedicado a la plataforma del tercer sector, y hacerlo con nuestro vídeo. Hasta la semana que viene. Buenas noches. En los últimos 3 meses se ha incrementado el número de peticiones de ayuda a Cáritas en un 77%, y 1 de cada 4 personas que se ha acercado a pedir ayuda lo ha hecho por primera vez. Una realidad que se constata en el informe FOESA presentado por Cáritas Española, en el que se hacen varias propuestas, como consolidar el ingreso mínimo vital y que se desvincule del derecho a recibir apoyo para la inclusión social. Otros retos y que aparecen propuestos en este informe son la atención a la dependencia, visibilizar el pilar de los cuidados y construir puentes en un contexto de fuerte enfrentamiento político-social. Además, se insta a profundizar en una verdadera solidaridad fiscal entre territorios y en la que participen todos los ciudadanos. El informe FOESA del año 2020 destaca que la pandemia ha anulado en solo 2 meses el efecto de la recuperación y hemos vuelto a las cifras del peor momento de la última crisis. En el 2019, Cáritas gestionó 5.000 plazas dirigidas a personas sin hogar
y acompañó a entre 35.000 y 38.000 personas sin hogar, pero la declaración del estado de alarma supuso un incremento. En los últimos 3 meses se crearon más de 1.300 nuevas plazas complementarias en España, el 71% de ellas de titularidad pública, mientras que el 28% restante es gestión propia de Cáritas. La plataforma del tercer sector agrupa a 28.000 ONGs en España, entre ellas Cáritas o Cruz Roja, que atienden a más de 6 millones de personas en situación de pobreza o exclusión y que durante estos 3 meses han sido fundamentales para paliar los efectos de la pandemia del COVID-19. Ahora siguen siendo igual de fundamentales y necesarios. Por eso han exigido al Gobierno de España la elaboración de un plan de rescate económico y financiero urgentes para no poner en peligro el trabajo desarrollado durante estos meses, donde el contexto de crisis social y económica requiere, más que nunca, de su presencia e intervención. De las muchas cosas que deberíamos haber aprendido de este tiempo de pandemia, es que solos no podemos y que necesitamos unos de otros para afrontar estas situaciones. Todas las manos son siempre necesarias.